Baja de peso ya con el yogur 0% grasa. ¿Sabías que los alimentos bajos en grasa son más perjudiciales para la salud? La mercadotecnia e industria azucarera nos han engañado. Durante la década de los 50, en Estados Unidos, muchos hombres murieron a causa de enfermedades del corazón. En 1954, el presidente de la entonces Sugar Research Foundation, Henry Haas, dijo que promover una dieta baja en grasas significaría un aumento en el consumo de azúcar, lo que claro, significaría más dinero para ellos. ¿Por qué sucedió esto? Al quitarle la grasa a los alimentos, estos se vuelven desabridos y en el sector azucarero decidió complementar el sabor con mucha más azúcar. Aunque las muertes continuaban, todo se detonó cuando el presidente Dwight Eisenhower murió a causa de una insuficiencia cardíaca en 1959. Obviamente, diversas investigaciones mostraron que las dietas bajas en grasa y altas en azúcar elevaban los niveles de colesterol. Y fue ahí cuando la industria azucarera vio una oportunidad despiadada de crecer el negocio, dándole la vuelta a esas afirmaciones. Sobornaron a un grupo de científicos de Harvard para que publicaran estudios entre la relación de grasa-azúcar y las afecciones del corazón, todo en beneficio para ellos. La supuesta investigación se publicó en 1967 y, como era de esperarse, culparon a la grasa. Pero publicar estudios no era suficiente, necesitaban un vocero. Fue así que Ansel Keys, fisiólogo y nutricionista quien apareció en la portada de la revista Time, sostuvo que las grasas eran lo que hacía engordar, una afirmación final que incluso el gobierno de los Estados Unidos sostuvo. Sin embargo, el también nutriólogo John Jotkin se atrevió a contradecir a Ansel y dijo que el verdadero culpable de la obesidad y las enfermedades cardíacas era el azúcar, argumentando que su consumo excesivo propiciaba que el hígado no la procesara completamente y esta terminaba convertida en grasa. Ansel se burló de Jotkin, y no solo nadie tomó en serio sus investigaciones, sino que incluso las catalogaron como ciencia ficción, afectando gravemente su reputación. Las investigaciones en contra del azúcar se detuvieron. El resultado: los productos bajos en grasa con altos niveles de azúcar dominaron el mercado. La situación empeoró. En 1980, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos realizó una campaña a favor de las dietas utilizando productos bajos en grasa, y en consecuencia, los índices de obesidad y enfermedades cardiovasculares se dispararon. Lamentablemente, Jotkin murió en 1995, cuando estaba próximo a cumplir 85 años, y hasta hoy se sabe que tenía toda la razón. En 1972, publicó su libro Azúcar, pura, blanca y mortal, en donde afirma que su consumo excesivo no solo engorda, también provoca enfermedades como Alzheimer, diabetes y cáncer. Cabe destacar que el British Journal of Sports Medicine menciona que el azúcar cambia la química en el cerebro de una manera similar al que las drogas lo cambian en los adictos. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud y del Instituto Nacional de Salud Pública, un mexicano bebe aproximadamente 163 litros de refresco al año, el equivalente a 9 cucharadas de azúcar al día. Eso nos convierte en el país número 1 en consumir refrescos y bebidas azucaradas. Por otro lado, no porque sea un alimento bajo en grasa se pueden comer más porciones. Al contrario, piensa en todas las calorías y la glucosa de más que contiene. Si cada persona redujera el consumo de azúcar, en poco tiempo, México dejaría de ser el segundo país con mayor índice de obesidad en el mundo. Soy Víctor González. La verdad sobre la obesidad. Un respetado experto estadounidense asegura que, según sus estudios, la obesidad podría no tener nada que ver con la fuerza de voluntad, sino con cuestiones hormonales. En su libro La cruda verdad sobre el azúcar, Robert Lustig, profesor clínico de pediatría en la Universidad de California, expone su descubrimiento. comer en exceso se relaciona con el consumo excesivo de azúcar.
señala con dedo acusador a la hormona leptina, considerada una de las hormonas del hambre, junto con la grelina, que actúa como un termostato del apetito. Cuando se ha comido lo suficiente, las células grasas liberan leptina, lo que efectivamente alivia el apetito, instruyendo al cerebro que es hora de dejar de comer. Pero el profesor Lustig advierte que la afición a los gustos dulces desquicia este proceso. Durante muchos años, los científicos pensaron que la obesidad podría ser causada por un déficit de leptina que evitaba, a las personas con sobrepeso, recibir el mensaje de saciedad. Sin embargo, estudios más recientes demostraron que las personas obesas tienen un montón de leptina. De hecho, los más gordos son los que más parecen tener. No obstante lo cual son más propensos a ser resistentes a la leptina. Esto significa que las células en el cerebro que deben registrar la leptina no leen las señales de que se ha comido lo suficiente, sino que por el contrario asumen que se muere de hambre, sin importar la cantidad de comida que se consuma. Los antojos de comida son aún más intensos e imposibles de resistir, porque se supone que la resistencia a la leptina suprime la liberación de dopamina en el cerebro, que amortigua la sensación de placer que se obtiene de los alimentos y ayuda a disminuir el apetito. Esa, asegura el profesor Lustig, es la razón de por qué a muchas personas con sobrepeso les resulta tan difícil dejar de comer, y por qué las dietas fallan tan a menudo. El científico y su equipo han demostrado en repetidos estudios con seres humanos que el exceso de azúcar en las dietas es el culpable de la resistencia a la leptina. Las dietas altas en azúcar provocan picos de la hormona que son necesarios para eliminar el azúcar de la sangre, pero reiterados picos de insulina, debido a una dieta alta en azúcares, pueden conducir a una resistencia a la insulina. Cuando las células han sido bombardeadas por la insulina hasta la saturación, ya no responden a la misma. Lustig, que posee un título académico en endocrinología, cree que la resistencia a la insulina provoca resistencia a la leptina, y, sobre todo, ha descubierto que mediante la reducción de los niveles de insulina se puede mejorar la señalización de la leptina, la capacidad del cerebro para leer la leptina, detener los antojos, frenar el consumo excesivo de alimentos y lograr una pérdida de peso. Según su libro, 1,5 millones de personas con sobrepeso u obesidad en el mundo sufren de esta condición, y está convencido de que el problema puede resolverse mediante la orientación de la insulina con un cambio de estilo de vida que se centre fundamentalmente en la reducción de azúcar en la dieta. En sus pruebas, vio que pacientes con daño en el hipotálamo, la parte del cerebro que controla los niveles de energía, no pueden bajar de peso, e incluso aumentan aún sometiéndolos a dietas de apenas 500 calorías diarias, y se dio cuenta de que un proceso similar podría suceder con los adultos obesos y se dispuso a investigar una posible solución, revelando los papeles entrelazados a las células del hipotálamo, de la insulina y la leptina. La deformación insidiosa de la resistencia a la insulina significa que nuestros cuerpos producen en la actualidad el doble de lo que deberían por cada cucharadita de azúcar que se consume en comparación con hace 30 años, y afecta a la mayoría de las personas con sobrepeso e incluso hasta el 40% de quienes tienen un peso normal. Después de un periodo de aproximadamente 3 semanas, las células cerebrales pueden empezar a ser tolerantes a estos niveles persistentemente elevados de dopamina, los cuales, para colmo, son acumulativos e incitan a comer mayores cantidades de comida para conseguir la misma sensación de satisfacción. Lustig teme que resistencia a la insulina, y por lo tanto a la leptina, también pueda comenzar en el útero, y que la exposición a las dietas de alto contenido de azúcar a través de la madre puedan desencadenar cambios genéticos que aumenten el riesgo de un bebé resistente a la insulina y a la leptina. La sabiduría popular y la política gubernamental aún culpan a las grasas presentes en las dietas por nuestros niveles de obesidad siempre crecientes y la asocian a terribles estadísticas de enfermedades del corazón, pero esta investigación es cuestionable, asegura el profesor Lustig.
sostiene que esta mentalidad transformó la industria de fabricación de alimentos, que para que fueran más aceptablemente bajos en grasa, se les elevó el nivel de hidratos de carbono, añadiendo cantidades de azúcar a casi todo, dulces y salados. Por ejemplo, un pequeño pote de yogur bajo en grasa puede contener hasta 4 cucharaditas de azúcar, e incluso el pan integral esconde 2 cucharaditas por pan. Poco a poco, los gustos y los hábitos alimenticios han cambiado, dando lugar a una creciente población mundial adicta a comer alimentos altos en azúcar. La epidemia de obesidad nació de una creencia lógica, aparentemente bien intencionada, pero trágicamente errónea, en la comprensión de nuestra bioquímica. Pregona el científico. La obesidad es un problema hormonal y las hormonas son modificables. Asegura, y recomienda, unos muy sencillos pasos que se detallan a continuación para disminuir los niveles de leptina, incluyendo la reducción de azúcar en 1/3 con aumento de consumo de fibra y solo 15 minutos de actividad física diaria. Plan de acción. Un solo postre una semana. Reducir el azúcar en todas las recetas en 1/3. Consumir mucha fibra, el arma más incomprendida del arsenal nutricional, que conduce a la pérdida de peso, y que se encuentra cada vez menos presente en los alimentos pues no se congela bien y no se puede cocinar rápidamente. Cuando se consume fibra, el sistema digestivo tiene que trabajar extra para despojar el salvado fuera de un cereal integral, así que retarda el proceso digestivo, y detiene los niveles de glucosa, y sus picos repentinos. Menos insulina, implica menos energía almacenada en forma de grasa. Una digestión más lenta también le da más oportunidades al cerebro de registrar que se está lleno. Hacer ejercicio 15 minutos al día, que si bien no puede causar pérdida de peso significativa, a menos que cambie su dieta al mismo tiempo, son suficientes para mejorar la sensibilidad a la insulina, vuelve a las células más receptivas a la insulina, y convierte la energía en músculo en lugar de grasa. Comer como lo hacían los abuelos, teniendo mucho cuidado con los alimentos envasados. Comida con logotipo es sinónimo de procesamiento, no comer nada que tu abuela no reconocería. Afirma el profesor Lustig. No comer de pie, pues es sinónimo de comer rápido, sin tiempo, para provocar las señales de saciedad en el cerebro. Incluir siempre algún tipo de proteína, huevos orgánicos, legumbres, en cada comida, para retardar el proceso digestivo, y reducir el riesgo de picos de insulina, y evitar alimentos, que son solo grasa, carbohidratos, y azúcar, como las donas, los pasteles, o los batidos de leche. La verdad sobre la obesidad. A perfect example, SnackWells. So what's a SnackWell? And if fat's not the problem and sugar is, you can see where we're going here. More easily accessible. So we can reach for that comfort food at any street corner, at any time during the day, and have a few extra calories. Este anuncio estadounidense de un medicamento para bajar el colesterol nos muestra cómo una enfermedad terrible puede estar devorándonos por dentro, aunque creamos estar sanos. Desde hace 60 años el colesterol es objeto de feroces enfrentamientos científicos y genera ingresos colosales. ¿Por qué creemos que es un pernicioso colonizador de nuestras arterias? ¿Cómo se creó el dogma de que el colesterol es culpable cuando se trata de una sustancia indispensable para la vida? La historia que les vamos a contar hoy tiene tintes detectivescos y una trama complicada.
El asesino es la enfermedad cardiovascular, también llamada insuficiencia cardíaca. Las víctimas potenciales somos usted y yo. Y los detectives unos científicos de la Universidad de Minnesota. Todos sabemos que el principal asesino de los estadounidenses es la enfermedad cardiovascular, que provoca daños en el corazón y en los vasos sanguíneos. De cada 10 hombres, 5 la padecerán. En la década de 1950 hubo una creciente ola de infartos de enfermedades cardíacas. Hombres de mediana edad, en la plenitud de la vida, sufrían infartos de corazón. La gente estaba asustada. Se trataba de hombres cuyos padres nunca habían sufrido ese problema. En 1955, el presidente Eisenhower sufrió un infarto que le obligó a ausentarse del despacho Oval durante 10 días. El pánico se extendió por todo el país. Los ojos de todo el país y del mundo entero estaban puestos en el Hospital Militar Fitzsimmons en Denver, tras conocerse que el presidente Eisenhower había sufrido un infarto. El doctor Paul Dudley White, acompañado del secretario de prensa de la Casa Blanca, James Hagerty, lo describió como un infarto moderado, producido por una lesión de los tejidos de una pared cardíaca interna. Había una sensación de crisis, de urgencia por descubrir cuáles eran las causas de las enfermedades cardiovasculares. Y se barajaban algunas hipótesis, como una deficiencia de vitaminas, la polución, etc. Pero Ansel Keys, investigador y patólogo de la Universidad de Minnesota, sugirió que la culpa era de las grasas saturadas. Las grasas saturadas elevaban el colesterol total, que a su vez obstruía las arterias y provocaba infartos de corazón. A esto lo llamaban hipótesis de la dieta del corazón. Aquí tenemos las estadísticas. Muestran que este problema, aquí en Estados Unidos, es más grave que en el resto del mundo. Probablemente se deba a nuestro estilo de vida y a nuestra dieta. La cuestión es que no sabemos mucho de esta enfermedad y golpea sin avisar. Pero podemos decir... Cuando el presidente Eisenhower sufrió un infarto de corazón, Keys salió a la palestra porque el médico encargado de tratar a Eisenhower le puso de inmediato una dieta baja en grasas y dijo que la causa de su infarto de corazón había sido su dieta y no el hecho de que fumara como un carretero. No. La hipótesis de Keys se basaba en una afección llamada xantoma, que consiste en la producción de placas de grasa debajo de la piel. Son visibles, aparecen en los párpados y tienen colesterol en su interior. Así que la idea era que también había colesterol dentro de nuestras arterias y que este provocaba su obstrucción. Por tanto, el colesterol se convirtió en el primer demonio contra el que luchar. Keys presentó esta hipótesis y los investigadores comenzaron a estudiarla. Pero simultáneamente, la comunidad científica empezó a hablar de ella como si realmente fuera cierta y solo hubiera que confirmarla. Lo que dijeron fue que solo necesitaban poner los puntos sobre las íes. En el año 1958, Ansel Keys pone en marcha un estudio de una magnitud sin precedentes en 7 países: Grecia, Yugoslavia, Italia, Países Bajos, Finlandia, Estados Unidos y Japón. Quería observar el vínculo estadístico entre la alimentación, especialmente las grasas, la tasa de colesterol y el riesgo cardiovascular de la población. Aquí estábamos en un pueblo del centro de Serbia, donde los hombres nunca habían montado en bicicleta, así que tuvimos que utilizar unos escalones para hacer la prueba de fuerza. En esta vemos cómo preparan la dieta que habíamos escogido. Y esta es Margaret Keys, que instaló un laboratorio de análisis del colesterol. Examinamos a unos 14.000 hombres en 14 regiones de 7 países. Hubo gente que nos llamó de Finlandia para decirnos que tenían la tasa más alta de infartos de corazón del mundo. Y también nos llamaron de Japón. Así fue como se escogió la lista de países. Una vez elegidas las variables a estudiar, todo depende de la cooperación sobre el terreno y de la disposición de las
La conclusión del estudio en estos 7 países fue que existían diferencias muy importantes en la tasa de infartos de corazón en distintas culturas. Entre 5 y 10 veces más. Encontramos diferencias la primera vez que los examinamos y estuvimos más seguros de ello 5 años después y mucho más 10 años después. Había diferencias muy notables en la distribución del colesterol. La distribución de colesterol en Japón iría así y en Finlandia así. Se produce una ligera superposición. Es decir, que los colesteroles más altos de Japón apenas coinciden con los colesteroles más bajos de Finlandia. Es así de elocuente. Ansel Keys hizo una mala ciencia porque construyó los hechos que validarían su hipótesis. De manera que él publica una curva. Esto es un gráfico. Aquí están las personas que mueren y aquí tenemos el consumo de grasa de la población. Aquí está Japón, Italia, Inglaterra, Australia, Canadá y Estados Unidos. Y al observar el gráfico diremos que efectivamente cuanta más grasa se come, más infartos hay. Es sencillo. Pero hizo algo que no es correcto porque seleccionó los datos que validaban su punto de vista. De hecho, si nos fijamos, hay otros países. Aquí tenemos a Francia, que entonces tenía una tasa de infartos de nivel 1, y aquí está Finlandia, que tiene una tasa de infartos del nivel 7, y están en la misma línea de consumo de materias grasas. Así que hay algo que no cuadra en su hipótesis. ¿Cómo puede variar una tasa de infartos de 1 a 7 con el mismo consumo de materias grasas? Esto no confirma el vínculo directo entre el consumo de materia grasa y la tasa de infartos. Era necesario que fuera refutado y lo fue. Hubo 2 estadísticos que dijeron, esto no es posible. Ha seleccionado solamente los datos que encajan con su hipótesis. Esto no es buena ciencia. Así que publicaron una refutación a los trabajos de Keys. Él se lo tomó muy mal, reunió fondos y se embarcó en un nuevo estudio. En esta ocasión hizo ensayos de colesterol y publicó el estudio realizado en 7 países. Y esta vez sí encontró una correlación, un vínculo estadístico entre la tasa media de colesterol y la tasa de infartos en las diferentes poblaciones. Y de nuevo traza una línea recta entre los puntos que encajan bien con su teoría. El problema es que él hace una selección de países que se ajustan bien a su teoría. Por ejemplo, Francia. Francia fastidia a todo el mundo porque tenemos una tasa media de colesterol superior a la media, y sin embargo es el país con la menor cantidad de infartos del mundo, y él no la incluye. Por tanto, se siguen manipulando los datos. No intenta validar una hipótesis, intenta demostrar que esa hipótesis es buena manipulando la realidad. Y eso no está bien, ya que embarcará a los países occidentales en una guerra contra el colesterol, que no se fundamenta sobre una base sólida. Está dentro de la naturaleza humana ver lo que uno quiere ver y no querer ver todos los argumentos que hay en contra. Pero, por supuesto, los científicos han aprendido a luchar contra ese instinto natural, a desconfiar de sus propias ideas y a realizar pruebas rigurosas. En eso consiste el entrenamiento científico. Y si sucede de forma que ese no es el caso. Ansel Keys es el ejemplo más increíble de esto. Él dice, yo tengo razón, mientras usted no demuestre lo contrario. Hace 22 años, en nuestro país llevamos a cabo un programa que se marcó como objetivo descubrir cómo se desarrollaba y cuáles eran las causas de la enfermedad cardiovascular. Más de 5.000 personas fueron examinadas regularmente y ahora se está analizando a una segunda generación. En Estados Unidos hicieron algo muy inteligente. Escogieron a una comunidad llamada Framingham e hicieron un seguimiento a todos sus habitantes. Durante 30 años analizaron lo que comían y lo que hacían para encontrar vínculos entre la alimentación y los accidentes cardiovasculares con el fin de formular una hipótesis. El estudio de Framingham confirmó que el tabaco era una causa, que la hipertensión era una causa y que el sedentarismo era otra. Los investigadores quedaron muy decepcionados al constatar que no había relación entre el colesterol y las enfermedades cardiovasculares. Por cada miligramo por decilitro de colesterol sérico, en un periodo de 14 años, se produce un aumento del 11%,
tanto en la tasa de mortalidad general como en la tasa de mortalidad cardiovascular. Por tanto, entre las personas en las que el colesterol había bajado en el transcurso de esos 30 años, había una tasa mayor de infartos que entre aquellas en que el colesterol se había mantenido estable o había aumentado. ¿Cómo afrontaron entonces los investigadores de Framingham estos decepcionantes resultados en lo que concierne al colesterol? El caso es que tuvieron suerte, porque justo en ese momento, en la biología médica se introdujo una nueva técnica que permitía separar diferentes fracciones de lipoproteínas, las que transportan el colesterol. Se identificó lo que llamamos el HDL y el LDL, que poseen densidades diferentes. Y tienen suerte porque constatan que el HDL, al que llamarán buen colesterol, se asocia a una disminución del riesgo cardiovascular. No es muy significativo, pero va bien. Y por otro lado, la otra fracción del colesterol, el LDL, es una lipoproteína, no es solo colesterol. Lo denominarían colesterol malo. Creemos que el colesterol malo forma parte de un sistema que se va depositando en las arterias, en el corazón y en el cerebro. Mientras que el colesterol bueno intenta llevarse todo eso, deshacer todo eso. Creemos que nuestro estado de salud es el resultado de esa batalla entre el colesterol bueno y el malo. El colesterol es una molécula importantísima para el cuerpo. La mayor parte la fabrica el hígado. Según los estudios, entre el 70 y el 80% del colesterol lo fabrica el hígado y el resto lo aportan los alimentos. Vamos a partir del hígado. El hígado produce el primer tipo de colesterol, que denominamos colesterol LDL. En realidad, el LDL es una lipoproteína, que es un conjunto de grasas y proteínas. Yo a esto lo llamo pequeño submarino, así que voy a dibujar un pequeño submarino. Así. Tenemos moléculas de colesterol en el exterior y también en el interior, que llamamos el cargamento. Y en el interior vamos a encontrar vitaminas y grasas. Las grasas forman los triglicéridos y luego tenemos las vitaminas, que son A, D, E, K, también con colesterol. Este pequeño submarino va a desplazarse a los órganos y se pegará a una célula. La célula emitirá una señal para indicar que tiene necesidad de que le den triglicéridos, colesterol y vitaminas liposolubles. A veces la célula tendrá demasiado colesterol, así que hará lo mismo. Indicará que tiene necesidad de deshacerse del exceso de colesterol y de componentes que están un poco dañados. Y entonces tendremos otro tipo de lipoproteína, que esta vez llamaremos HDL. Es el mismo tipo de submarino que se pegará a la célula y llevará al hígado, aquí voy a escribir hígado, llevará al hígado todos los componentes que la célula no necesita, porque están dañados o los tiene en exceso. Por eso atribuimos al HDL una función, entre comillas, de basurero, porque se llevará todo lo que la célula ya no necesita. Por tanto, se tiende a pensar que el HDL cumple una función limpiadora, mientras que lo que hace el LDL es ensuciar, porque proporciona cosas. Para mostrar hasta qué punto esta historia del buen colesterol y del mal colesterol es absurda, vamos a imaginar que esto es el hospital. Aquí ha ocurrido un accidente y la ambulancia que se dirige hacia el accidente vamos a decir que es mala, mientras que la que regresa al hospital diremos que es buena. Promis presenta a Tom y Jerry en Problemas con la mantequilla. Battery Light Promise contiene un 85% menos de grasa saturada y cero colesterol. Por eso es mejor que la mantequilla para reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular. ¿Sigue comiendo mantequilla?
De inmediato, la cuestión del colesterol pasó a formar parte de los intereses industriales principalmente, y sobre todo al principio, de la industria agroalimentaria, que empezó a seleccionar y a promocionar alimentos que estaban en concordancia con las recomendaciones de Ansel Keys, que decía que había que comer menos grasa. Se produjo una convergencia de intereses entre la industria agroalimentaria y los que consideraban al colesterol el enemigo público número uno. Este librito, Tu corazón tiene 9 vidas, lo escribió el médico Jeremiah Stanler y se envió a miles de médicos de todo el país. Este ejemplar pertenece a una edición especial publicada por Pocket Books en asociación con la compañía Corn Products. Por tanto, está patrocinado por un aceite de maíz. Al final del libro hay un anuncio de margarina y de aceite mazola. El resto está dedicado a la ciencia y al infarto de corazón. La enfermedad cardiovascular es el asesino número 1. 60 millones de estadounidenses tienen niveles altos de colesterol. Demasiada grasa saturada puede ser perjudicial para su corazón. Perjudicial para su corazón. En 1948, la compañía Procter & Gamble, fabricante del aceite Crisco, un aceite vegetal, designó a la Asociación Estadounidense del Corazón beneficiaria de un concurso de radio llamado Los Caminantes. Y de la noche a la mañana, y esto figura en la historia oficial de la Asociación Estadounidense del Corazón, recibieron millones de dólares. Y literalmente, aquello los convirtió en la asociación nacional que son hoy, con sucursales en todo el país. A partir de entonces, el dinero empezó a fluir, y estas palabras están textualmente escritas en la historia oficial de la asociación. Y acto seguido, la Asociación Estadounidense del Corazón empezó a decir que deberíamos sustituir las grasas saturadas por grasas poliinsaturadas, que son los aceites vegetales, lo que supuso un gran apoyo para un producto como el aceite Crisco. Surgen varias hipótesis en contra de la teoría del colesterol. Kilmer McCauley descubre los casos de 3 niños fallecidos por infarto de corazón. Aquejados de un defecto genético, no fijan las vitaminas del grupo B, lo que genera una gran cantidad de una sustancia llamada homocisteína. McCauley formula la hipótesis de que las placas de las arterias se desarrollan cuando la cantidad de homocisteína es excesiva. Empecé a hacer experimentos con animales. Primero inyectamos homocisteína en conejos y examinamos sus arterias, y en 2 o 3 semanas aparecieron placas en ellas. No se puede hacer una idea de lo emocionante que fue ver aquellas placas en las arterias. Formular una teoría, probarla con animales y ver los resultados con tus propios ojos es indescriptible. Cuando en 1969 publiqué mi primer artículo sobre estos niños y su enfermedad, para mi sorpresa, recibí más de 400 peticiones para reproducir mi artículo. Fui muy prudente. En mi artículo sostenía que los cambios provocados por la homocisteína intervenían en primer lugar y el colesterol era secundario. Y aquello no cuadraba con la teoría del colesterol. Yo no estaba preparado para lo que sucedió después. Lo primero que pasó fue que me trasladaron al sótano, con las arañas y las cucarachas, al sótano de un edificio construido en 1811.
Así que allí estaba, en un incómodo laboratorio sin ventanas a la calle. Mis colegas vieron las pésimas condiciones y se marcharon. Así que me quedé allí solo, con un técnico. Y me dijeron, tienes que buscar financiación, no podemos pagarte tu salario, tienes que marcharte. Recuerdo que el director de Relaciones Públicas del Hospital de Massachusetts me llamó y me dijo que cerrara el pico y que en el futuro no quería volver a oír mi nombre asociado al hospital o a Harvard. Entonces le dije a mi mujer que si algo fallaba en mi teoría, si era absurda y no tenía ninguna consistencia, nadie le habría prestado atención. Si a la gente le importaba, era porque representaba una amenaza para alguien, o había algunos factores que yo desconocía, que estaban provocando la intimidación a la que me estaban sometiendo. Esta noche en nuestra sección 3 hablamos de los infartos de corazón y sus causas. Los japoneses tienen una tasa baja de infartos de corazón. Su dieta contiene poca grasa animal o colesterol. Los estadounidenses sufren muchos más infartos de corazón y comen mucho más colesterol. Al comparar, muchos médicos consideraron que debíamos cambiar nuestros hábitos alimenticios. El doctor George Mann sostiene que la dieta no tiene nada que ver con las enfermedades cardiovasculares y apunta a sus estudios con los masáis de Tanzania. Mann cree que en parte se debe a que los masáis hacen mucho ejercicio. La razón por la que no hay evidencias en lo que concierne al ejercicio es porque hemos utilizado nuestro dinero, nuestro tiempo y a nuestra gente insistiendo en la hipótesis de enfermedad, dieta, corazón. George Mann viajó a África y estudió a los guerreros masáis, que se alimentaban principalmente de la leche, la carne y la sangre de sus vacas. Era una dieta extremadamente rica en grasas saturadas y no padecían enfermedades cardíacas. Tenían un colesterol muy alto, pero no enfermedades cardíacas. Él se sentía muy decepcionado con estos descubrimientos. Pero a mí no me sorprendió en absoluto, porque yo ya había oído historias similares de otros investigadores. Un día, cuando se encontraba en los Institutos Nacionales de la Salud, donde ocupaba un prestigioso puesto como investigador, una secretaria le abordó en un pasillo y le dijo: «Dr. Mann, si continúa oponiéndose a Ansel Keys, perderá su beca de investigación». Y fue lo que sucedió poco después. Queridos espectadores, en estos momentos el pelotón se dirige hacia el puerto. ¿Dónde está el maillot amarillo? Ah, ahí está. Parece que está pagando el esfuerzo de ayer. ¿Va a abandonar? Un espectador se acerca a animarle. Quiere darle de comer. Es inútil, no tiene hambre. Ah, azúcar. Buena idea. Los investigadores han detectado que la introducción de azúcar en poblaciones indígenas desencadena la aparición de enfermedades cardíacas hasta ahora desconocidas. Christine Kersh ha descubierto documentos confidenciales internos de la industria azucarera que demuestran que dicha industria subvencionó investigaciones en los años 60 para que el colesterol figurara como único responsable de las enfermedades cardíacas. John Yadkin era un fisiólogo británico que se preocupó por la relación que había entre el consumo de azúcar y las enfermedades cardíacas. Y se convirtió en portavoz de quienes veían en el azúcar un riesgo cardiovascular. También se dedicó a captar la atención de los medios y del gran público sobre esta cuestión. En 1964, la industria azucarera comenzó a preocuparse seriamente por las pruebas que iban apareciendo y que vinculaban al azúcar con las enfermedades cardiovasculares. John Hickson, miembro de la Fundación para la Investigación del Azúcar, declaró que había una afluencia de informes de laboratorios que relacionaban el azúcar con las enfermedades cardíacas y era necesario preparar un plan de acción.
En 1965, una serie de artículos que se publicaron en los Anales de Medicina Interna fueron recogidos por el New York Herald Tribune, importante competidor del New York Times en la época. Yadkin consiguió un artículo a toda página en la edición dominical, en el que cuestionaba si se podía vincular la grasa a las enfermedades cardíacas en vez de al azúcar. El artículo comentaba también que la relación entre el azúcar y las enfermedades cardíacas había sido teórica hasta aquel momento, pero que nuevas pruebas confirmaban cada vez más esa relación. Tan solo unos días después de la aparición de aquel artículo, los responsables de la industria azucarera decidieron lanzar el proyecto 226. Se trataba de encomendar a investigadores de Harvard una revisión de la literatura científica sobre la materia y de publicar una crítica negativa de todos los artículos que vinculaban el azúcar a las enfermedades cardíacas, de manera que los políticos concedieran menos importancia a los estudios científicos que vinculaban el azúcar con esta enfermedad. Aquí tenemos la correspondencia sobre los borradores del estudio. Hickson, de la industria azucarera, escribió al profesor Hested diciéndole que esperaba tener un borrador cuanto antes. Decía: espero que pueda usted enviarme una copia del borrador del manuscrito lo antes posible para poder cumplir con mis obligaciones. Y esta es una carta de la Fundación para la Investigación del Azúcar que dice: muchas gracias por el borrador del manuscrito. Debo decirle que cumple absolutamente con nuestras expectativas y estamos impacientes por verlo publicado. El artículo se centraba en la cuestión: ¿provoca el azúcar enfermedades coronarias? En él revisaban una cantidad enorme de estudios y uno a uno iban desacreditándolos señalando algún tipo de defecto. El artículo publicado no mencionaba ningún tipo de financiación de la industria azucarera. Así que tenemos investigadores de Harvard y la prestigiosa revista New England Journal of Medicine. La industria azucarera no podía haber encontrado una vía más creíble para transmitir su mensaje. En el año 1977, para demostrar la incidencia del colesterol en las enfermedades cardiovasculares, el Instituto Estadounidense de la Salud puso en marcha el RSC, un ensayo clínico en el que participaron 3.800 hombres con una tasa de colesterol muy elevada. Un grupo fue sometido a una dieta baja en colesterol y se les administró colestiramina, que reducía la tasa de colesterol en sangre. Es muy interesante. Se partía de una franja de edad formada por hombres de mediana edad. Y lo que se publicó más adelante basándose en dicho estudio fue una conclusión mucho más amplia, en la que se afirmaba que la reducción del colesterol sería beneficiosa para toda la población estadounidense en general, no solamente para el grupo en cuestión, sino para cualquier persona con una edad superior a 2 años. Estoy preocupada. ¿Por qué, cariño? Hace meses que no vienen cazadores. Es por tu nivel de colesterol. No quiero que te dé un infarto. Cariño, soy un pato. La herencia no lo es todo. Debes vigilar tu alimentación y no atiborrarte de alimentos llenos de grasas saturadas y colesterol. Vigila lo que comes como si tu vida dependiera de ello, porque es así. Programa Nacional de Educación sobre el Colesterol. Por un lado, tendría que haber una mayor detección del colesterol en las clínicas. Y por otro lado, se debería sensibilizar a la población estadounidense sobre la importancia de conocer sus niveles de colesterol. Un equipo de investigadores de Lyon ha descubierto que los habitantes de la costa mediterránea son menos propensos a sufrir infartos y se debe a su dieta a base de aceite de oliva y fibras. Fue un estudio realizado por el Dr. Lorgeril en 1999 con un enfoque muy original. Lorgeril pensó: ¿y si fuera
más complicado. En lugar de recomendar dietas para bajar el colesterol, enfocó el problema justo al revés y se dijo, ¿qué es lo que come la gente que no sufre infartos? E identificó el litoral mediterráneo como el lugar donde la incidencia de infartos era menor. Las personas menores de 75 años que viven en la cuenca del Mediterráneo sufren 8 veces menos infartos que los finlandeses y 4 veces menos que los escoceses. No es un 40% menos, sino 4 veces menos y 8 veces menos. Y al estudiar este fenómeno, descubrió que no se trataba de una dieta contra el colesterol, sino de otra forma de dieta. El aceite de oliva, prohibido en las dietas contra el colesterol, se utiliza mucho en los países mediterráneos, igual que el queso, normalmente prohibido porque contiene grasa animal, e incluso la charcutería. En España, Italia y el sur de Francia se consumen embutidos y a pesar de eso sufren menos infartos. Así que se dijo, en lugar de hacer dietas para reducir el colesterol, le diremos a un grupo de gente que siga una dieta tradicional y a otro grupo que haga una dieta mediterránea. Formó 2 grupos aleatorios y el resultado fue extraordinario. El grupo que siguió una dieta mediterránea sufrió un 50% menos de infartos que el otro, y eran personas en observación porque ya habían sufrido un infarto. Probablemente ha sido la aportación combinada de aceite de oliva, aceite de colza y de antioxidantes naturales proporcionados por la fruta, la verdura y el vino tinto lo que ha protegido a estos pacientes. En cualquier caso, hablamos de una reducción de riesgo de entre un 50 y un 70%. Pues bien, en la comunidad médica y científica se produjo una doble reacción. Por un lado, un grupo de gente dijo, fantástico, nosotros también lo pensábamos, pero ahora ya tenemos la demostración, está claro. Y además, multitud de estudios implementados en diferentes países confirmaron nuestros resultados. Y por otro lado, hubo un grupo de gente que no aceptó los resultados y sobre todo que no aceptaron la idea. Si lo pienso ahora, creo que hay que estar muy bloqueado mentalmente para razonar así. Y esa gente decía, no puede ser cierto porque el colesterol es idéntico en ambos grupos. Algunos colegas estadounidenses me decían, no podemos creer en esos resultados. ¿Cómo es posible reducir el riesgo sin reducir el colesterol? Fue algo absolutamente extraordinario. Estábamos atónitos. De repente había una pastilla que podíamos recetar a las personas que habían sufrido un infarto y que además reducía la mortalidad, el riesgo de recaída, etc. Era fantástico. Las administramos desde el primer momento. En el ensayo WOSCOP participaron pacientes hipertensos, obesos y fumadores que tenían un riesgo muy elevado de sufrir infartos. Se les administró un fármaco llamado pravastatina, divididos en 2 grupos aleatorios. El primero tomaba pravastatina y el segundo un placebo. Y hubo una reducción del 30% de muerte cardiovascular. Era la primera vez que se obtenía un resultado claro y significativo. Y a la vez se realizó otro ensayo donde se administraba simvastatina bajo el nombre comercial de Zocor, y en el que participó gente que ya había sufrido un infarto. La mitad tomó el fármaco y la otra mitad un placebo. Y hubo un 30% menos de recurrencia de infarto en el grupo que tomaba la simvastatina en comparación con el otro, así que los colesterol escépticos nos quedamos desarmados por los resultados. Jaque mate. Yo mismo, en calidad de médico, lo prescribí, incluyendo a mi familia. Intelectualmente no fui capaz de poner en duda unos ensayos clínicos publicados en las principales revistas médicas internacionales. Me parecía inconcebible que los investigadores pudieran hacer trampas o equivocarse hasta el punto de engañar a toda la comunidad médica. Es lo que se llama revisión por pares. En principio, si se publica en una gran revista médica, ha sido comprobado por personas competentes, de modo que estamos obligados a creerlo. El 85% de los ensayos clínicos y hasta el 97% de los ensayos más importantes están patrocinados por laboratorios privados. Ahora bien, hemos calculado que hay 5 veces más posibilidades de encontrar un efecto positivo en un medicamento cuando el ensayo está financiado por un laboratorio privado, en comparación con un ensayo del mismo medicamento financiado por un instituto público.
Es un aumento bastante considerable de las posibilidades. Tendemos a considerar que los estudios científicos son objetivos, pero cuando nos fijamos en cómo se estructura el sistema, nos damos cuenta de que las compañías privadas patrocinan los ensayos clínicos para promover la venta de sus fármacos. Y esas compañías son propietarias de toda la información científica. Igual que la receta de la Coca-Cola pertenece a la compañía Coca-Cola. Así que a pesar de las dudas sobre algunos ensayos que no llegaban a reproducir los resultados iniciales, el hecho de que el medicamento fuera tan eficaz tanto en personas que no tenían colesterol como en las que sí lo tenían, hizo que casi nadie se atreviera a oponerse o a plantearse serias dudas. El mercado de las estatinas ascendía a miles de millones de dólares, así que cualquiera que osase plantear alguna duda sobre ellas en un congreso médico tenía pocas posibilidades de ser invitado de nuevo. Era casi suicida criticar las estatinas y además tampoco había suficientes elementos científicos porque unos años antes se habían obtenido unos fantásticos resultados y nos enfrentábamos a un problema global. Se recetaban a todo el mundo, desde la chica que tomaba la píldora, que aumenta el colesterol, hasta la anciana con el colesterol un poco alto. Así que había barra libre de estatinas, para deleite de las sociedades científicas que tenían acuerdos con los laboratorios, para los médicos que pensaban que cumplían con su deber recetando eso a sus pacientes, y para los pacientes que las pedían porque les preocupaba su tasa de colesterol. Todo el mundo pedía que se incluyera el colesterol en sus análisis. No era fácil cuestionar la utilidad del medicamento. En 2004 estalla el escándalo alrededor de un fármaco antiinflamatorio llamado Vioxx, responsable de 30.000 muertes en Estados Unidos. La justicia dictaminó que el laboratorio conocía los efectos potencialmente mortales de su fármaco y lo ocultó deliberadamente. En plena década de 2000, nos dimos cuenta de que la industria farmacéutica y los investigadores que trabajan para ella nos mentían. Fue una sorpresa terrible. Sí, podían exagerar los efectos beneficiosos de los medicamentos y ocultar los tóxicos. Teníamos algunas dudas, pero entonces supimos que debíamos revisar los antiguos estudios. El segundo fenómeno que tuvo lugar es que las autoridades sanitarias impusieron nuevas regulaciones para los ensayos clínicos. Y la nueva regulación concernía a todos los estudios con estatinas publicados después del escándalo con el Vioxx, es decir, a partir de 2005, 2006 y hasta el momento actual. Entonces, nos dimos cuenta de que había problemas en los ensayos realizados antes de 2005-2006. Por un lado, fuimos conscientes de que nos podían engañar, y por otro lado, a partir de ese momento, todos los ensayos clínicos con estatinas dieron resultados negativos, es decir, no mostraban beneficios. Ni las dudas sobre los primeros estudios sobre las estatinas, ni la imposibilidad de reproducir los resultados positivos son capaces de frenar la obsesión por el colesterol. El dogma se impone. Cuanto menor sea la tasa de colesterol, mejor. Cuando me establecí como cardiólogo en 1985, la tasa normal estaba alrededor de 3 gramos por litro. Y desde entonces ha ido bajando paulatinamente. Ahora está por debajo de 2, situación que lógicamente hace que cada vez haya más personas que entran dentro de la horquilla de lo que llamamos colesterol alto. Luego se introdujo un segundo elemento, que era la necesidad de tratar a personas en grupos de alto riesgo. Ahora nos dicen que es posible que tengamos que reducir aún más el colesterol malo. Si su médico le dice que debería reducirlo, con Crestor y una dieta saludable puede bajar la tasa de colesterol malo hasta un 52%. En el año 2001, en la última revisión sobre las recomendaciones del colesterol en Estados Unidos, elaborada por un grupo de expertos, hemos sabido que 9 de los 14 expertos tenían vínculos financieros con la industria farmacéutica. Es un dato muy importante, porque en 2001
Casi se triplicó el número de estadounidenses a los que se recomendaba tomar estatinas. El número pasó de 13 a 36 millones, y la mayor parte de estos 23 millones que debían tomar estatina no padecían ninguna enfermedad cardiovascular. Se da una extraña paradoja. Me gustaría detenerme un momento a analizar los términos normal y patológico que solemos utilizar. Cuando algo es patológico, hay claramente una enfermedad. Es fácil cuando se trata de una patología como el cólera o la tuberculosis con sus lesiones características. Pero es más complicado cuando se trata de placas de grasa en el interior de los vasos sanguíneos de casi todas las personas mayores de 40 años. Algo importante que debemos saber de la arteriosclerosis, es decir, de las lesiones que se forman en las arterias, es que de hecho se trata de placas. Si dibujamos una arteria como un tubo, las placas se desarrollan de forma localizada en una arteria que es normal. En un determinado lugar aparece una estenosis, por regla general de forma asimétrica. Y en este angostamiento la sangre tiene dificultades para pasar a través de esa constricción que provoca la placa arteriosclerótica. Bien, si hacemos un corte en este sentido, así, aquí está la luz de la arteria, en este punto. La sangre consigue pasar por aquí porque hay una presión fuerte. Pero si en la arteria hay una estenosis, es porque esta placa arteriosclerótica está formada por un tejido muy duro, como si fuera madera. Algunos pacientes tienen depósitos de calcio a lo largo de la luz arterial, es decir, un proceso de calcificación en forma de espinas que pueden provocar una ruptura y causar lo que llamamos un trombo. Dicho trombo puede progresar y conducir a una obstrucción completa de la luz arterial, es decir, a un infarto. Con el tiempo, en algunas de estas placas arterioscleróticas que vemos en las personas mayores, al realizarles la autopsia, hay cristales de colesterol. Paradójicamente, aunque estos depósitos de colesterol son la consecuencia de una degradación de la placa arteriosclerótica, algunos han querido convertirlo en la causa. Un aspecto que a menudo se pasa por alto es que el colesterol no es un veneno que fluye por las arterias, es una grasa esencial para la fabricación de nuestras células. Sin él no podemos vivir. El objetivo no es reducir el colesterol como el que reduce el arsénico en la sangre, por así decirlo. Se trata de un producto, o más bien de una familia de productos que desempeñan funciones metabólicas muy valiosas, y cuando trastocamos algo para tratar de proteger el corazón, podemos alterar otras cadenas metabólicas, ya sea en el campo del cáncer, en enfermedades autoinmunes y en multitud de cosas. Y cada vez que lo hacemos existe el riesgo de reparar una cosa mientras estropeamos otra y encontrarnos con que hemos bajado la tasa de colesterol, pero hemos aumentado el riesgo de otras enfermedades. Me gustaría que alguien me explicara esto. Después de 2 millones de años de evolución del ser humano, ¿por qué habría un colesterol malo y un colesterol bueno? No quiere decir nada. Si los dos colesteroles son secretados por el hígado desde hace 2 millones de años, es que necesitamos los dos. En segundo lugar, ¿qué es lo que hace que aumenten o disminuyan? En el caso del HDL, el llamado colesterol bueno, lo que lo hace aumentar es la actividad física. Y está claro que la actividad física durante los últimos 10.000 años era muy alta en todos los hombres y tenían un HDL más bien elevado. Pero no es el HDL elevado el que nos protege, es la actividad física la que hace que enfermemos menos. En cuanto al LDL es lo mismo pero a la inversa. Sencillamente consumimos menos LDL cuando somos sedentarios y por lo tanto tiende a elevarse un poco. Pero una vez más, es el sedentarismo lo que nos mata. Ciertos alimentos son altos en grasas saturadas. Esta es la cantidad media de grasa saturada que una persona consume al mes. Si toma demasiadas, los depósitos de grasa pueden acumularse en sus arterias y podría padecer enfermedades cardiovasculares. Si la grasa saturada puede obstruir este conducto, imagine lo que hará en los suyos.
En la actualidad disponemos de técnicas de imagen muy sofisticadas que nos permiten medir la cantidad de calcio presente en las arterias. También está el score cálcico, que para algunos investigadores predice más eficazmente los accidentes cardiovasculares que el colesterol. Y a ver si adivinan cuáles son los factores asociados con un score de calcio elevado. En primer lugar, la diabetes. En segundo lugar, la insuficiencia renal o la tendencia a la insuficiencia renal. En tercer lugar, tener un colesterol bajo de forma espontánea. Y en cuarto lugar, tomar estatinas. Así que tenemos ante nuestros ojos, si se me permite decirlo, un hecho terrible para los defensores de las estatinas. ¿Cómo se puede decir que las estatinas reducen el riesgo cardiovascular? Algo que yo cuestiono, y al mismo tiempo aceptar la idea de que las estatinas aumentan el score cálcico, considerado por algunos como lo que mejor predice el riesgo cardiovascular. Ambas cosas son incompatibles. Si usted ha sufrido o sufre de colesterol alto y su médico le recetó o le ha recetado Crestor, es muy probable que usted tenga varios efectos secundarios, como por ejemplo diabetes tipo 2. Si usted o un pariente ha consumido Crestor y ahora tiene diabetes, llame ya y pida una cita con el abogado Nick Pacheco. Tras años de prescripción masiva de estatinas, miles de pacientes sufren efectos secundarios graves. En Estados Unidos, algunos bufetes de abogados anuncian sus servicios en televisión para defenderlos. Los efectos secundarios aparecen tarde, no de inmediato. El organismo trata de combatir la disminución de la tasa de colesterol, tratando de producir más colesterol. Y ese proceso puede durar hasta 6 meses antes de la aparición de efectos indeseables. La mayoría de la gente no comprende que la ingestión de estatinas es la causa. Los síntomas son similares a los que presentan las personas mayores. De modo que cuando un hombre acude al médico y le dice que hay algo en sus músculos que no va bien y que tiene síntomas de debilidad, el médico le pregunta, ¿qué edad tiene? Tengo 78 años. Bueno, eso es lo que ocurre cuando se envejece. La vista empeora, los músculos se debilitan y perdemos memoria. Y olvidan que el origen puede estar en los medicamentos. Las estatinas, los medicamentos contra el colesterol, por lo general atraviesan la barrera hematoencefálica, es decir, entran en el cerebro y alteran la síntesis de colesterol en el cerebro. Es un efecto secundario adverso terrible que hasta hace poco había sido ignorado. Y solo gracias a la presión de algunos médicos y toxicólogos, las autoridades sanitarias han admitido que efectivamente las estatinas provocan problemas de memoria y trastornos del sueño. Es decir, un claro efecto neurotóxico. Y aún hoy, por desgracia, sigue estando subestimado, a pesar de que se trata de un factor tóxico muy importante. Publicamos un estudio sobre los efectos cognitivos adversos de las estatinas en 171 personas. Algunos de estos casos son muy preocupantes, como el caso de un profesor jubilado que enseñaba en varios departamentos, con un coeficiente intelectual superior a 180, al que 2 instituciones académicas detectaron la forma más progresiva de la enfermedad de Alzheimer, hasta el punto de que acudió a una reunión de los 50 años de su promoción con una pancarta colgada que decía: «Mi nombre es fulano de tal y tengo Alzheimer», para que la gente entendiera por qué repetía constantemente la misma frase y por qué no reconocía a sus amigos desde hacía décadas. Era incapaz de leer de corrido porque no recordaba nada. Entonces su esposa decidió suspenderle el tratamiento con simvastatina. Luego pasó una batería de pruebas para participar en el ensayo clínico de un medicamento experimental contra el Alzheimer. Y allí le dijeron que no padecía Alzheimer, ni siquiera demencia senil. Según cuentan, necesitó 2 años para recuperarse. Ahora ya lee el periódico. Los grandes expertos, y en particular un grupo de investigadores ingleses que realizan estudios sobre el colesterol, esos grandes expertos que nos contaron durante mucho tiempo, no, hombre, no hay efectos secundarios. Ahora uno de ellos ha admitido que sí, que probablemente había un aumento en la tasa de diabetes. Y ahora, poco a poco, se están poniendo de manifiesto nuevos efectos secundarios. ¿Por qué? 1, porque antes no se tenían en cuenta. Y 2, porque la gente lleva ya 10 o 15 años tomando el medicamento y los efectos están ahí.
En este gráfico, extraído de un artículo publicado en 2004 en el British Medical Journal, es decir, en un periódico bastante serio, en el eje horizontal tenemos los años y en el vertical la incidencia, es decir, el número de hospitalizaciones por infarto en Reino Unido en color rojo. Vemos que la curva es plana en lo que respecta al infarto. Por el contrario, hay literalmente una explosión en la prescripción de estatinas. Obviamente, si las estatinas fueran eficaces en la prevención del infarto, habríamos visto una disminución en las hospitalizaciones por infarto. En otras palabras, la línea roja cruzaría la prescripción correcta de las estatinas, y no es eso lo que vemos. Una buena noticia para las personas con niveles altos de colesterol que toman estatinas, pero sus niveles de colesterol malo no bajan lo suficiente. Estos nuevos fármacos son diferentes. Un estudio muestra que pueden reducir el colesterol malo en estas personas un 60% adicional. Pero no son aptos para todo el mundo. Tiene que ser inyectado cada 2 o 4 semanas. Y casi el 30% de quienes participaron en el estudio tuvieron que abandonar. Ahora se realizan estudios más amplios para determinar si reducen verdaderamente el riesgo de infarto y accidente cerebrovascular, y si son seguros. Se espera que la FDA se pronuncie sobre la solicitud de aprobación a finales de este año. Los que ahora quieren comercializar los nuevos medicamentos para reducir el colesterol son los que tienen el poder en sus manos. Son los que tienen medios financieros para imponer estos medicamentos y para prolongar esta teoría. Y también los contactos e influencias a nivel político, administrativo, etc. Y luego existe otro pequeño mundo que podríamos calificar de alternativo, que dice que no. La broma ha terminado y tenemos bastantes datos científicos para decir que no es verdad, y ese pequeño mundo es el que está ganando la batalla. En realidad es la disputa de siempre entre el punto de vista antiguo y el moderno siempre se acaba imponiendo. Solo hay que esperar a que se renueven las generaciones. Sin embargo, la batalla será muy dura. ¿Conoce su tasa? ¿Qué tasa? De colesterol. Sí. Me hice los análisis para un programa. Sale en mi página web. No tengo ni idea. Soy miembro de una familia afectada de hipercolesterolemia. Mi tasa está entre 7 y 8. Me trae sin cuidado. No sé la que tengo ahora. Mi tasa está en 189. Me gustaría que fuera más alta. Sí, la conozco, porque mis pacientes me lo preguntan. La verdad es que no. No conozco mi tasa de colesterol. Un día de estos. Debería, pero no la conozco. No. ¿Por qué debería saberla? No creo que la tenga mal. No lo sé. Me he olvidado de ella por diversas razones. La he rechazado. Hoy, en Desde la Sombra, burocracias gubernamentales internacionales lideradas por la Organización Mundial de la Salud y el Códex Alimentarios están trabajando en conjunto con las corporaciones multinacionales para controlar el suministro de alimentos y medicamentos en todo el mundo. La consecuencia es que la población entera se utilizará como ratas de laboratorio en un masivo experimento humano que no está sujeto a ningún control ni norma. En un minuto hablaremos con Scott Tibbs, presidente de la Federación Nacional de la Salud. Pero primero, salgamos a la calle y preguntemos a la gente su opinión sobre el Códex Alimentarios. No lo sé.
No sé lo que es eso. Supongo que es un código alimentario sobre comida. Scott, bienvenido al programa. ¿Qué es Codex Alimentarius y por qué es importante en nuestras vidas? El Codex Alimentarius es simplemente la expresión en latín para código de alimentos. Fue fundado hace 50 años, es decir, en 1963, bajo el auspicio de la Organización para la Alimentación y la Agricultura, en la Organización Mundial de la Salud, con dos objetivos nobles, al menos declarados, que son proteger la salud de los consumidores, eliminar las barreras internacionales para el comercio de alimentos. Al contar con esto, el objetivo final era proteger a los consumidores. Pero lo que hicieron fue establecer, a través de varios comités, la Comisión Codex Alimentarius, que dictó recomendaciones y estándares alimenticios que otros países que, en este punto, representan el 99% de la población, no querían escuchar. Podía ser sobre cualquier cosa desde pescado, pesca, agua, naturales, minerales, nutrientes como los suplementos, aditivos alimenticios, pesticidas, residuos de pesticidas y fármacos veterinarios. Y fue evidente en los encuentros que los países, desde Albania a Zimbabue, estaban representados por diversos funcionarios de departamentos de alimentos o agricultura. Se trata básicamente de burócratas que participaron de los encuentros y tomaron decisiones que afectan a todos y a cada uno de nosotros, porque esos estándares, esas recomendaciones que fueron adoptadas por el Codex Alimentarius, están relacionados directamente con nuestra vida y por eso son tan importantes. A pesar de no tener en principio rango de ley, el Códex ha pasado a tenerlo, de hecho, porque lo administran la OMS y la FAO, que lo financian y lo dirigen a petición de la ONU. En 1994, la Organización Mundial del Comercio sustituyó el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, que disponía de poder real para sancionar el comercio, por el Códex y otras normas y directrices como medio de armonizar mundialmente los estándares alimentarios y facilitar así el comercio entre los países. Dicho de otro modo, una vez ratificadas y aprobadas, las directrices, normas y regulaciones del Códex pasan a ser obligatorias para cualquier país que sea miembro de la Organización Mundial de la Salud. Scott, ¿en qué cosas clave están trabajando la gente del Códex? En este momento son los aditivos de aluminio en los alimentos, el aspartame como un aditivo alimenticio, la dopamina, que es una droga veterinaria suministrada a los animales en el hemisferio occidental y que se encuentra totalmente prohibida en Rusia, China y la Unión Europea, porque saben que es dañina tanto para las personas como para los animales. Esta ha sido una de las grandes batallas en el Códex y el éxito del fármaco producido, del fármaco para animales, como la dopamina. Es un problema con el que tendremos que lidiar. Estos fármacos son administrados a los animales y dejan residuos en la carne que comerán después los consumidores. Es la razón por la que el gobierno ruso, la Unión Europea y el gobierno chino y básicamente otros 160 países en el mundo no permiten que este producto sea vendido en sus países. Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Brasil, nómbralos desde el sur hasta el norte de América, lo permiten y alientan su uso. Además, países como Estados Unidos y Canadá están tratando de reducir los niveles de vitaminas y minerales que las personas consumen. ¿Y por qué? ¿Por qué están haciendo esto? Porque ya fueron establecidos en niveles muy bajos. Solo para dar un ejemplo, la vitamina C debe ser consumida en una medida de 60 miligramos diarios. Esa es la dosis promedio que un humano adulto debe consumir. Con solo consumir un cigarrillo se destruyen 60 miligramos de vitamina C. Entonces, es un sinsentido cuando Australia propone bajar de 60 miligramos a 45 por día. No estamos preparados genéticamente, fisiológicamente, para consumir solo 45 miligramos por día. Que hay organizaciones internacionales que se preocupan por nuestro bienestar y por la nutrición y la dieta de la humanidad suena espléndido en teoría. Pero el Códex
tiene poco que ver con salvar vidas y todo que ver con los planes de las élites para despoblar el mundo. El objetivo global del Codex y del cártel de la medicina es el control de las poblaciones. En otras palabras, debilitar la capacidad de la gente para pensar, para sentir, para tener experiencias vitales, para comprender lo que se les está haciendo y quién se lo hace. El recientemente aprobado plan alemán del Codex afirma que no puede venderse ninguna vitamina, hierba o mineral con finalidades preventivas o terapéuticas. Los niveles de eficacia de los suplementos se verían muy limitados. Todos los suplementos vendidos a naciones miembros del Codex o en su territorio necesitarían aprobación según estas directrices draconianas. ¿Por qué se hace esto? Porque los nutrientes vuelven a la gente más inteligente, más fuerte, más libre e independiente. Y si tu objetivo es la gestión de un sistema financiero global, la manera más eficaz de conseguirlo es drogando masivamente a estas poblaciones. Scott, ¿qué relación existe entre la alimentación, industria farmacéutica y la Agencia de Alimentos y Medicamentos? La industria alimentaria, especialmente la farmacéutica, realmente tiene mucho que decir junto con la Agencia de Alimentos y Medicamentos y el Tratado de Libre Comercio en Washington, D.C. No hemos dejado de decirlo y hemos estado luchando contra ello durante años. Así que es una puerta giratoria entre el Tratado de Libre Comercio y la industria, concretamente la industria farmacéutica. Una persona que haya trabajado para Monsanto, por ejemplo, o para la división farmacéutica Johnson & Johnson, pronto se encontrará con un trabajo en el Tratado de Libre Comercio y después de trabajar allí, de emplear su tiempo allí, vuelve a la industria y gana un salario muy generoso en la industria farmacéutica. Así que, ¿a quién escuchan estas personas en el TLC en Washington, D.C.? ¿Escuchan a los consumidores? No, escuchan a la industria. Bueno, no queremos que sean muy intrusivos, pero queremos que el gobierno nos ayude o prevenga de comer cosas que pueden matarnos o causarnos enfermedades. Asegurarnos que los alimentos son seguros, limpios, que cumplan los estándares, que no estén contaminados con bacterias o algo así. Pienso que mi preocupación es que hay demasiadas corporaciones que tienen influencia en las regulaciones gubernamentales y eso me preocupa. Pienso que no tienen otro rol que el de asegurar que los productos sean seguros y saludables y evitar que se venda algo que puede dañarnos. Para poder explicar el comportamiento totalmente demencial de estas personas, solo se puede especular. Podemos hablar de beneficios monetarios. Algunos de los miembros de la FDA cruzan la puerta que les lleva de la función pública a empleos lucrativos en la industria farmacéutica. De modo que hay un motivo climatístico en algunos casos. Pero las farmacéuticas son los mejores clientes de la FDA. Pero, en última instancia, todo se reduce a esa especie de cruel indiferencia ante la vida humana que ya practicaban los nazis. La propaganda de la Organización Mundial de Comercio incita a creer que el mercado mundial y el llamado libre comercio establecerán de algún modo las condiciones favorables necesarias para el crecimiento. Sin embargo, cuando se creen uniones de diversos estados, los gobiernos pierden poder a costa de organismos supranacionales que sustituyen la autoridad de los estados-nación. Estos organismos no representan de ningún modo a los habitantes de ninguna nación, sino que son leales a las corporaciones y a los organismos financieros que los eligen, los financian y los respaldan. Estas organizaciones forman uno de los núcleos de la élite,
una estructura verticalista que tiene en Londres su centro logístico de operaciones. Acuerdos como el GATT y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte destruyen sutilmente las economías nacionales al situarlas bajo los imperativos de la globalización y el comercio mundial sin fronteras. La globalización es un concepto verticalista que conlleva que los agricultores, las personas que nos ponen la comida en la mesa, sean eliminados y sustituidos por gigantescas corporaciones polifacéticas que controlan los extremos de la producción y la distribución de la industria alimentaria. Scott, ¿el Codex salva vidas o todo forma parte de un gigantesco negocio polifacético? Para una compañía farmacéutica, este es el negocio. Si no consiguen que se apruebe este medicamento tan caro, pueden ir a la quiebra o al menos sus ganancias se verán muy reducidas. Así que por eso en Estados Unidos las compañías farmacéuticas gastan $6 millones al día, no al año, al día, presionando al TLC en los vestíbulos de los congresos, y pasa algo muy parecido con muchos países que presionan a otros gobiernos de otros países. Y lo hacen en el Códex también. Es decir, que tienen un montón de dinero detrás suyo y pueden permitirse hacer esto. Van y presionan. Tienen sus científicos o que pretenden serlo y son capaces de convencer a los científicos alimentarios del TLC que son bastante honestos y me gustaría escuchar a través de las paredes todo lo que hablan. No debería sorprender a nadie que toda esta gente del TLC consiga estos buenos trabajos cuando salen de la agencia. Así que, ¿de dónde viene esto? No son contratados para mí o para ti, sino para la industria farmacéutica o para el gran negocio agrícola. Así que mucha gente está equivocada y piensa que solo por tener una agencia del gobierno, porque sea gubernamental, la agencia va a proteger al consumidor. Pero el problema es, muchas veces, la mayoría de las veces, que esta agencia está limitada por la industria alimentaria a la que pretende regular. Creo que necesitamos vitaminas para prolongar nuestra vida. Pienso que todo lo que comemos debe tener un valor nutritivo. Pienso que es importante tener vitaminas adecuadas para tu edad y para tu persona. Por supuesto que son importantes. Pienso que algunas de ellas deberían ser tomadas como suplemento, pero es mejor obtener lo que necesitamos a partir de los alimentos. Pienso que son muy importantes. Yo tomo vitaminas todos los días solo para estar segura de que obtengo todo lo que necesito y que debería también estar presente en los alimentos. Hay que destacar que el Códex es el enemigo de todos, excepto de aquellos que se benefician de él. Existe una relación directa, práctica, con quienes cometieron crímenes horrendos contra la humanidad durante el régimen nazi. Uno de los que fueron declarados culpables fue el presidente de la corporación IG Farben, Hermann Schmidt. Su empresa era la principal industria química del mundo y tiene un extraordinario poder económico y político, así como una gran influencia en el Estado nazi hitleriano. Farben producía el gas que utilizaban las cámaras de gas nazis y el acero para los ferrocarriles construidos para transportar a la gente hacia la muerte. ¿Qué tiene que ver esto con el Códex? Las corporaciones y las personas tras la iniciativa son las mismas empresas que respaldaron la Alemania nazi. BASF, Hocht y Bayer son 3 de las 8 principales empresas de pesticidas del mundo. Son empresas farmacéuticas, son empresas químicas, son empresas de alimentos transgénicos, son las 3 empresas básicas que en su día formaron el cártel nazi de la química IG Farben. Farben construyó Auschwitz, el campo de concentración. Farben citó a Hitler en lo más alto en el cargo de dirigente de Alemania. ¿Existe una relación evidente o me estoy imaginando cosas? Mientras cumplía su sentencia en la cárcel, Schmidt
buscó una alternativa a la fuerza bruta para controlar a la gente y se dio cuenta de que es posible hacerlo mediante la alimentación que se le suministra. Al salir de la cárcel, fue a ver a sus amigos de las Naciones Unidas y elaboró un plan para hacerse con el control de la alimentación en todo el mundo. Se creó de nuevo una comisión del comercio denominada Codex Alimentarius con el pretexto de ser una comisión para la protección del consumidor. Pero el Codex jamás se dedicó a proteger a la gente, siempre ha perseguido el dinero y los beneficios a costa de la gente. Scott, ¿en qué medida se regula la industria y qué papel juegan los representantes de la Comunidad Europea en las reuniones de Codex? Mira, la industria financiera, los bancos que se supone que deben regular nuestros pagos, son la industria más regulada del mundo y resulta que son los más corruptos. Por eso no es verdad que la regulación y la protección del consumidor vayan siempre de la mano. En realidad, son conceptos opuestos. Lo que hay que hacer es destruir este sistema de vinculación que existe entre la industria y el gobierno y reducir su poder. ¿Y cómo se puede hacer? Hay que reducir, en primer lugar, el poder del gobierno, porque ¿qué es el gobierno sino el brazo ejecutor del negocio? Así ha sido durante décadas, durante siglos, durante mucho tiempo, y esta es la clave. No piensen que otorgándole más poder al gobierno podrán controlar la industria. Es un error. Lo único que consiguen de este modo es darle mejores armas de fuego, mejores instrumentos de control a las instituciones que intenta gobernar. Lo que hay que hacer es reducir la cantidad de armas, privarles de armas, desarmar esa industria para que no tenga el poder, para obligarles a seguir una línea determinada de salud o cualquier otra cosa a la que los quieran obligar. Scott, ¿qué agenda están promoviendo la gente que están detrás de Codex? Bien, los que realmente dirigen la agenda son una minoría concreta y como alguien dijo una vez hace 100 años, una minoría concreta organizada siempre podrá superar a una mayoría no organizada. De esta forma, han tenido éxito en lo que han estado haciendo. ¿Todo esto trata de reducción de la población mundial? Honestamente, no lo puedo asegurar. Mucha gente ve el Códex y dice, no, nunca ha sido su intención. Lo que sí he notado es que hay una gran cantidad de toxinas añadidas en el suministro de alimentos que fueron permitidas por ellos. Hay estrés en sus vidas que ha sido ocasionado por la cantidad de normas, regulaciones y requisitos. Existe la irrefutable evidencia de los productos de buena calidad que tomamos para protegernos, como por ejemplo los suplementos dietéticos. Si resumimos las cosas que nos pueden proteger como una alternativa, me refiero a lo que se encuentra fuera de la agenda del Códex. No obstante, si ves todo el conjunto, la única cosa en común que encontré para denominar todas estas cuestiones no es que nos vayan a matar mañana, sino que en realidad quieren reducir nuestra fertilidad. ¿Qué es lo que todas estas cosas tienen en común? Simplemente reducir nuestra fertilidad. Cada una de ellas trata de conseguirlo. Así que ese es su común denominador. Algunas de ellas eliminarán a las personas, otras harán que mueras pronto. Otras simplemente reducirán tu calidad de vida y otras traerán otro tipo de consecuencias negativas. Pero el único denominador común que comparten es la reducción de la fertilidad, que esencialmente nos lleva a la misma cuestión: dominio mundial. La cuestión ahora está más relacionada con la adaptación, más que con los alimentos. La mayor parte de las sociedades ya no enfrentan problemas de suministro de alimentos, sino de higiene y de enfermedades. Pienso que lo importante para el gobierno y el sector privado es proveer medios de higiene, de desarrollo, agua potable, medios para que las madres puedan suministrar a sus hijos los nutrientes necesarios. Eso es mejor a través de la lactancia que a través de otras fórmulas. También creo que deberíamos comer de manera más sustentable, menos carne, por ejemplo, y así habría suficiente para todos, ya que criar a una vaca demanda muchos granos, mientras que comer granos, eso es mucho más sano. El Códex es un arma que se utiliza para reducir el nivel de nutrición en todo el mundo. Por ejemplo,
El Códex no establece límites para la mayoría de productos químicos industriales peligrosos que pueden utilizarse en los productos alimentarios. En 2001, 176 países, incluidos Estados Unidos, se reunieron y decidieron que 12 productos químicos orgánicos de una elevada toxicidad, entre los cuales figuran 9 pesticidas conocidos como contaminantes orgánicos persistentes, eran tan perjudiciales que había que prohibirlos. Según el Códex, 7 de las 9 sustancias prohibidas volverán a estar permitidas en la producción de alimentos. En total, el Códex permite más de 3.275 pesticidas diferentes, incluidos aquellos de los que se sospecha que pueden ser cancerígenos o disruptores endocrinos. No se tienen en cuenta los efectos a largo plazo de la exposición a mezclas de residuos de pesticidas en los alimentos. ¿Les sorprende? Pues no debería. La guerra que se libra en todo el mundo hoy y se librará mañana no es contra el terrorismo, sino contra unos seres molestos, los seres humanos. Según las proyecciones de la Organización Mundial de la Salud y la Organización para la Alimentación y la Agricultura, 3.000 millones de personas como mínimo morirán como consecuencia solo de la directriz sobre minerales y vitaminas. La Organización Mundial de la Salud calcula que de los 3.000 millones de personas que inicialmente se esperaba que fallecieran como consecuencia de las directrices sobre minerales y vitaminas del Códex, 2.000 millones morirán de enfermedades evitables debidas a la desnutrición, el cáncer, afecciones cardiovasculares, diabetes y muchas otras. Los que vivirán pertenecerán a las élites que podrán conseguir alimentos y otros nutrientes de origen saludable. Scott, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Daniel, y hasta pronto. La alimentación es el poder. Cuando se usa para matar selectivamente a la población, es un arma de destrucción masiva. Puede que ustedes no se den cuenta, pero los Rockefeller y compañía sí. Soy Daniel Stulin. Bienvenidos al mundo de los espejos. Gracias por estar con nosotros y hasta la semana próxima.